5 huérfanos abren sus corazones a un anciano solitario por Navidad, sin saber que pronto cambiará sus vidas. La mano enguantada de Rory se alzó por encima de la puerta, mientras el anciano pasaba arrastrando los pies en silencio, arrastrando una carreta abollada que traqueteaba suavemente sobre el pavimento helado. No levantó la vista. Su abrigo estaba raído y cubierto de nieve, el sombrero calado sobre una maraña de pelo blanco, la barba enmarañada como la maleza en la linde del bosque. El frío le había puesto la cara roja y en carne viva, y sus botas parecían haber visto más inviernos que los que él mismo había vivido. La mano de Rory se quedó en el aire, luego bajó lentamente a su costado. Gabe observaba desde las escaleras del hogar de niños Oringwood, con los ojos entrecerrados. El viento había arreciado de nuevo, silbando a través de los cristales rotos y cortando el abrigo demasiado grande que llevaba sobre 2 suéteres. Lo vio todo. Cómo cojeaba el anciano, cómo su carreta chirriaba con cada tercera vuelta de rueda, cómo sus ojos no se despegaban del suelo. Gabe no dijo nada al principio. Dejó que Rory se quedara allí mirando al extraño. Esa noche, Gabe se sentó al fondo de la habitación, masticando lentamente un panecillo medio rancio que les habían dado para cenar. La mayoría de los chicos ya estaban en la cama, acurrucados en sacos de dormir o envueltos en edredones donados, intentando bloquear el aire gélido que aún se filtraba por las esquinas. Silas había desistido de intentar ser gracioso. Theo aferraba un cómic sin tapa. Malik tarareaba en voz baja, pero incluso eso sonaba hueco ahora. La mirada de Gabe se desvió hacia la ventana. No sabía por qué lo hizo. Quizás porque Rory parecía muy decepcionado antes, quizás porque se sentía bien, pero bajó sigilosamente a la cocina, cogió un sándwich extra del refrigerador y escribió 3 palabras en una servilleta rota. «Feliz Navidad, de parte de los chicos de Oringwood». Metió el sándwich envuelto y la nota en una bolsa de papel y salió al frío. La nieve había vuelto a caer, suaves copos caían del cielo como ceniza. Gabe dejó la bolsa justo dentro de la valla por donde había pasado el hombre. Esperó un momento, con la mirada perdida en la noche, luego se dio la vuelta y volvió a entrar. A la mañana siguiente fue el primero en salir. La bolsa de papel había desaparecido. En su lugar, una delicada grulla, doblada a partir de una hoja blanca y limpia, se posaba pulcramente sobre la nieve como si hubiera caído del cielo. Gabe la recogió con cuidado, palpando los bordes lisos, los pliegues marcados. La giró en la mano, sin saber qué pensar. Estaba hecha a la perfección, demasiado perfecta para provenir de alguien que no tenía nada. Se la metió en el bolsillo del abrigo sin decírselo a los demás. Pasaron 2 días antes de que el anciano regresara. Lo vieron justo antes del anochecer. Gabe intentaba reiniciar la caldera, o por tercera vez ese día, con Malik sosteniendo una linterna sobre la máquina oxidada y Theo accionando interruptores al azar. Llevaba semanas funcionando mal, jadeando, traqueteando y echando humo que les hacían lagrimear. Pero la habitación seguía helada. «¿Puedo ayudar con eso?», dijo una voz a sus espaldas. Los 3 chicos dieron un respingo. De pie junto a la puerta abierta de mantenimiento estaba el anciano, con su carrito aparcado detrás, las manos enguantadas fuera de los bolsillos por primera vez. «Si me dejas entrar, claro», añadió en voz baja y cautelosa. Gabe dio un paso adelante, colocándose instintivamente delante de los demás. «¿Sabes de calderas?». «Yo las construía», dijo el hombre con una leve sonrisa. Malik frunció el ceño. «¿Construías calderas?». «Entre otras cosas», respondió. Gabe dudó. El director del hogar no había estado por allí en 3 días, aunque nunca les prestaba mucha atención. La mayor parte del tiempo los chicos se cuidaban solos. Aún así, invitar a un desconocido, algo en la mirada del hombre hizo que Gabe se detuviera. No eran penetrantes ni desorbitados, solo cansados. «Bien», dijo Gabe finalmente, «pero estaremos vigilando». El anciano asintió. «De acuerdo». Se puso manos a la obra de inmediato, arremangándose y abriendo el panel lateral de la caldera como lo había hecho cientos de veces. Sus manos se movían con seguridad, girando válvulas, limpiando sedimentos y volviendo a colocar cables de una bolsa en su abrigo. En media hora, la calefacción volvió a la vida, y el calor inundó la habitación en oleadas benditas. Los chicos aplaudieron. Rory entró corriendo desde la habitación y casi derribó a Gabe. «¡Funciona! ¡De verdad que funciona!». El anciano rió suavemente y se enderezó. «Me llamo Thatch, solo Thatch». Silas se inclinó. «¿Tienes nombre?». Thatch negó con la cabeza. «Tenía uno, ya no lo uso mucho». A partir de esa noche,
el señor Thatch se convirtió en una presencia habitual. Nunca se quedaba mucho tiempo, solo ayudaba con cosas pequeñas, compartía viejas historias durante la cena y se iba antes de que se apagaran las luces. Gabe se mantuvo cauteloso, observándolo con atención. Había algo demasiado preciso en su forma de moverse, en la forma en que nunca respondía a las preguntas directamente. Aún así, los chicos lo adoraban. Rory lo seguía como una sombra. Silas lo declaró más genial que todos los profesores juntos. Theo le rogó que le enseñara a tallar después de ver un pequeño trineo que Thatch había tallado en la pata de una silla. Malik se sentó tranquilamente a su lado una noche, haciéndole preguntas sobre las estrellas, y el señor Thatch le explicó las constelaciones con sorprendente detalle. Fue una época de paz, por un tiempo. Entonces, una noche, después de cenar, Gabe notó algo extraño. Thatch salió sigilosamente antes de lo habitual, mirando por encima del hombro al marcharse. Gabe lo siguió. La nieve volvía a caer, espesa ahora, y las farolas zumbaban débilmente bajo su peso. Siguió a Thatch en silencio, manteniéndose en las sombras, con las botas crujiendo suavemente bajo él. El anciano no se dirigió al pueblo como solía hacer. En cambio, giró a la izquierda, hacia las afueras de Wintermere, donde la estación de tren abandonada se alzaba como una reliquia congelada. Nadie iba allí. Llevaba décadas cerrada, desde que se clausuraron las vías. El techo se había derrumbado parcialmente y las puertas estaban oxidadas. O eso creía la gente. Gabe observó desde detrás de una pila de cajas cómo Thatch se acercaba a la estación. Miró a su alrededor, luego se agachó y apartó la nieve junto a un pilar de hormigón. Sus dedos encontraron un pestillo oculto bajo una tapa metálica. Con un clic seco, una trampilla de acero se abrió en el suelo, revelando una escalera que conducía al sótano del edificio. El corazón de Gabe latía con fuerza. Esperó a que Thatch desapareciera escaleras abajo y luego se acercó sigilosamente. No entró, solo miró por la abertura. Una luz brillaba desde abajo, una luz cálida y constante, y las sombras se movían sobre las cajas apiladas del suelo al techo, filas y filas, cada una sellada con cierres metálicos y marcada con un antiguo símbolo, una brújula con un engranaje entrelazado. Una palabra estampada en negrita en el frente: Industrias Merin and Vale. Gabe se apartó lentamente, con el corazón acelerado. No tenía ni idea de qué era Merin and Vale, pero esas cajas no parecían nada para una estación de tren. Y el señor Thatch no era solo un anciano con un pasado roto. Escondía algo importante. Gabe retrocedió en silencio. La nieve ya llenaba sus huellas. No sabía qué les iba a decir a los demás. Pero una cosa era segura. Y dentro, pilas de cajas de madera polvorientas brillaban bajo la luz eléctrica, cada una con el emblema de una empresa olvidada: Merin and Vale Industries. Gabe estaba sentado en el alféizar de la ventana, observando el zumbido constante de la calefacción en un rincón de la habitación. Por primera vez en meses no vibraba, ni goteaba, ni se apagaba a mitad de ciclo. La habitación estaba cálida, agradablemente cálida. Debería haberlo hecho sentir seguro, pero en cambio, le provocó un nudo en el estómago. Se recostó lentamente, mirando hacia la puerta, donde habían dejado un paquete esa misma mañana. Estaba envuelto en papel marrón, atado con cordel y sin remitente. Dentro había sábanas nuevas, suaves, limpias, aún con olor a detergente. Los chicos habían aplaudido. Silas incluso se había envuelto como un burrito y lo había declarado el mejor milagro navideño de la historia. Pero Gabe no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no iba bien. Empezó en el momento en que vio aquella habitación subterránea brillante bajo la estación. Cajas, luces, ese símbolo. Industrias Merin and Vale. Desde entonces han sucedido cosas extrañas. Una bolsa de útiles escolares nuevos apareció en el pomo de la puerta, perfectamente organizada. Alguien había cambiado el pestillo roto de la cerca trasera la noche anterior. Hace una semana llegó un sobre sellado con suficientes tarjetas de regalo para comprar comida para un mes. Nadie vio quién lo dejó. Los demás creían que era la amabilidad de desconocidos, la generosidad de los habitantes del pueblo. Quizás la comunidad por fin se daba cuenta de las dificultades de los chicos. Pero Gabe sabía que no era así. Ahora observaba al señor Thatch con más atención. El anciano aún cojeaba un poco, aún llevaba el mismo abrigo gastado, aún arreglaba cosas en la casa como un manitas sin sueldo, pero había un cierto cálculo en sus movimientos. Una vigilancia silenciosa.
Nunca respondía a las preguntas directamente. Cuando Rory le preguntó dónde había aprendido a construir trineos, Thatch respondió: «Ah, solo algo que aprendí». Cuando Silas bromeó diciendo que era un agente secreto retirado, Thatch se limitó a sonreír. Así que Gabe empezó a excavar. Una tarde, después de que Thatch se fuera, Gabe salió sigilosamente y entró en la antigua biblioteca de Wintermere. El bibliotecario principal, el señor Finch, lo miró de reojo, pero no hizo preguntas. Gabe se dirigió directamente a la parte trasera, donde se guardaban los archivos del pueblo. Carpetas polvorientas apiladas, periódicos quebradizos encuadernados en gruesos libros. Repasó artículos de hacía 30 años, siguiendo con los dedos los titulares. La mayoría trataban sobre cierres de trenes, el cierre de acerías y el traslado de fábricas. Entonces lo encontró. Incendio destruye almacén Merin & Vale. Dueño presuntamente muerto. El artículo era breve, pero estaba lleno de preguntas. Merin & Vale había sido una de las empresas más misteriosas de la región. Oficialmente fabricaban juguetes y dispositivos de aprendizaje, pero corrían rumores de contratos confidenciales, bóvedas ocultas y contenedores de almacenamiento destinados a perdurar en el tiempo. El incendio que destruyó las instalaciones no tuvo una causa oficial. Nunca se recuperaron restos. Se creía que el propietario, Elias Thatch, había fallecido en el incendio. Gabe se quedó mirando el nombre. Elias Thatch. No quería creerlo, pero ahora no tenía otra opción. Las piezas encajaban a la perfección. El anciano no era un vagabundo, era Elias Thatch. Y por alguna razón, había elegido vivir escondido, fingiendo ser alguien que no era. ¿Pero por qué? Esa noche, Gabe no durmió. Esperó a que la casa quedara en silencio, a que los niños estuvieran arropados bajo sus sábanas nuevas y el viento afuera aullara como si tuviera un secreto propio. Entonces, encontró al señor Thatch sentado solo en el sótano, ajustando la caldera. El resplandor naranja del piloto le iluminaba el rostro, suavizando las arrugas, pero no el peso de sus ojos. «No eres quien dices ser», dijo Gabe en voz baja. Thatch no se movió. «¿En serio? Eres Elias Thatch. Eras el dueño de Merin & Vale. Fingiste tu muerte después del incendio». Durante un largo instante, solo se oyó el leve silbido del vapor. Entonces el anciano se enderezó y se giró. «No fingí nada», dijo con voz cansada. «Lo perdí todo. Mi empresa, mi familia, mi nombre. Así que desaparecí». Gabe se acercó. «¿Por qué volver ahora?» Thatch se sentó lentamente en el viejo banco cerca de la pared. «Chicos, me recordaron algo que no había sentido en mucho tiempo. Responsabilidad, esperanza». «¿Y esas cajas debajo del almacén?», preguntó Gabe con los brazos cruzados. «No son juguetes, ¿verdad?» Thatch dudó y asintió lentamente. «Construimos almacenes encriptados, sellados con códigos superpuestos. Algunos eran para bancos, otros para gobiernos. Algunos contenían cosas que ni siquiera a mí se me permitía abrir. Después del incendio, la mayoría se dieron por destruidas. Pero yo sabía que no era así». «¿Por qué esconderlas?» Thatch lo miró con ojos firmes. «Porque lo que contienen puede cambiar vidas. O arruinarlas. Y hay gente que mataría por tenerlas en sus manos». Antes de que Gabe pudiera responder, el suelo crujió, pasos pesados. Entonces, un fuerte estruendo resonó en la sala principal. Thatch se puso de pie de un salto. «Quédate aquí», susurró. Gabe no escuchó. Siguió a Thatch escaleras arriba, con el corazón latiéndole con fuerza. Al llegar a la sala común, la puerta principal estaba abierta de par en par. Había astillas esparcidas por el suelo. El viento traía nieve y silencio. Entonces entraron 3 sombras. Eran hombres altos, enmascarados y vestidos de negro. Uno sostenía una palanca, otro tenía una pequeña pistola negra. El líder señaló directamente a Thatch. «¿Dónde está la llave, viejo?», ladró. Los otros chicos, atraídos por el ruido, aparecieron en lo alto de las escaleras. Rory abrió mucho los ojos. Malik se quedó paralizado. Theo se aferró a la barandilla como si fuera un salvavidas. Incluso Silas guardó silencio. Thatch levantó las manos lentamente. «No quieres hacer esto». «No me importa», espetó el hombre. «Sabemos quiénes son. Sabemos lo que tienen. Van a entregarlo o destrozaremos este lugar». Los instintos de Gabe le gritaron que corriera, pero sus pies se mantuvieron firmes. Entonces Thatch hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Sin decir palabra, se giró y buscó detrás de la vieja estantería. Su mano agarró algo oculto en las sombras.
una pequeña palanca de hierro, y tiró de ella con fuerza. Un fuerte clic resonó por la pared. Una sección de la chimenea se movió y crujió, abriéndose con una ráfaga de aire frío. ¡Corran!, dijo Thatch bruscamente, sin mirar atrás. ¡Ahora! Los chicos no dudaron. Gabe agarró la mano de Rory. Malik condujo a Theo hacia la abertura. Silas se lanzó primero al pasadizo, deslizándose boca abajo. Al desaparecer en el túnel oculto, un disparo resonó en la habitación tras ellos. Llovió polvo del techo. Alguien gritó. El sonido de pasos, gritos y otro disparo resonó en el aire mientras Gabe ayudaba a Rory a atravesar el panel oculto. Justo antes de agacharse en el pasadizo, Gabe miró hacia atrás. El señor Thatch estaba de pie en medio de la habitación, con los brazos aún en alto, de cara a los hombres, y entonces la puerta del túnel se cerró tras ellos. Los chicos corrieron por el túnel mientras sonaban disparos a sus espaldas. El túnel tenía una curva pronunciada. Las paredes de ladrillo sudaban mientras los 5 chicos se apresuraban a atravesarlo, con la respiración entrecortada por el miedo y la adrenalina. El aire era frío y quieto, como si nadie hubiera pasado por ese pasillo en años. Sus zapatos raspaban la piedra irregular mientras la tenue luz de la linterna de Gabe se reflejaba en el techo curvo. Al llegar al final del pasillo, los chicos se quedaron paralizados, mirando fijamente una pesada puerta metálica sellada con un pestillo oxidado. Gabe dio un paso adelante y empujó con fuerza. Con un crujido, la puerta se abrió de golpe, revelando una cámara cavernosa tenuemente iluminada por tiras de emergencia incrustadas en el suelo. Entraron. La habitación era enorme, al menos del tamaño de un gimnasio escolar, y estaba llena de viejas cajas de madera y estanterías de hierro apiladas con cajas polvorientas, cada una estampada con la insignia dorada de Merrin and Vale. Los ojos de Gabe se abrieron de par en par al asimilarlo todo. Había imaginado secretos bajo el almacén, pero nada como esto. Esto no era solo un sótano, era una bóveda olvidada, un archivo de algo mucho más grande de lo que entendían. Había mapas clavados en tableros, libros de contabilidad, aparatos extraños semicubiertos con lonas, algunas cajas estaban etiquetadas como prototipos, no reubicar. Otras simplemente decían sector rojo confidencial. Pero el señor Thatch no estaba allí. Se había quedado por decisión propia. Cuando se deslizaron por el panel de la trastienda, Thatch lo cerró antes de que nadie más pudiera seguirlos. «Váyanse», dijo. «Ya sabrán qué hacer». Eso fue lo último que oyeron antes de que el sonido de botas y gritos llenaran la estación de arriba. Silas estaba de pie cerca de una caja, abrazándose con el rostro pálido. «¿Y si lo encuentran? ¿Y si ya lo han hecho?» «No podemos dejarlo», dijo Gabe con firmeza, con la voz más firme de lo que sentía. «Pero debemos ser inteligentes. Si volvemos ahora sin un plan, nos atraparán a todos». Theo se dirigió a una mesa de la esquina y cogió un dispositivo que parecía una mezcla entre un walkie-talkie y una tableta. Presionó el botón de encendido. Una pequeña luz verde parpadeó. «Esto todavía funciona», murmuró. «Parece un comunicador, o tal vez un monitor». «Pruébalo», dijo Gabe, acercándose. Theo tocó la pantalla, recorriendo menús extraños y anticuados, hasta que una señal en vivo cobró vida. La estática llenó la habitación, y luego la imagen se aclaró. La planta principal de la estación. 2 hombres de negro arrastraban al señor Thatch por las baldosas, gritándole preguntas. Otro estaba de pie junto a él, con los puños apretados. Thatch tenía la cara magullada, le salía sangre de la boca, pero no habló. Ni siquiera cuando lo empujaron contra la pared y le exigieron respuestas. «Nos está ganando tiempo», dijo Rory en voz baja, mirando la pantalla. El más joven de todos temblaba, pero no apartaba la mirada. «No lo desperdiciaremos», respondió Gabe. «Theo, ¿puedes acceder a otras cámaras?» «Creo que sí. Dame un segundo». Mientras Theo trabajaba, Gabe empezó a caminar de un lado a otro, pensando rápido. La cámara no solo contenía documentos y mapas, sino también equipo, suministros, herramientas, planos. Algunas cajas incluso contenían viejos uniformes y guantes de la compañía. No habían llegado a un lugar seguro por casualidad. Habían encontrado un centro de mando. Y eso le dio una idea. «Convertiremos este lugar en una trampa», dijo. «Haremos que se arrepientan de haber entrado aquí». Malik, que había guardado silencio hasta entonces, se enderezó. «¿En qué estás pensando?»
Solo hay una forma de entrar o salir. Si activamos los detonadores correctamente, no sabrán qué les ha pasado. En cuestión de minutos, se dividieron el trabajo. Gabe y Malik examinaron un plano que describía la entrada del túnel y los sistemas adyacentes. Silas y Theo revisaron cajas de equipo, reuniendo carretes de alambre, pequeños botes presurizados, módulos de destello y cualquier otra cosa que pudieran reutilizar. Rory se subió a una cornisa cerca de la entrada y se le encargó la tarea de vigilar. Su vista era aguda a pesar del miedo que se reflejaba en ella. «Toma», dijo Malik, colocando placas de presión sobre las baldosas del suelo cerca de la curva del túnel. «Si las escondemos bajo un poco de polvo, nadie las verá». Silas, arrodillado a su lado, ajustó el cableado. «Conéctalo a los respiraderos, esto debería liberar una ráfaga de gas. No tóxico, pero suficiente para cegar o asustar». «No solo eso», gritó Theo desde el otro lado de la cámara. «He redirigido las luces. Cuando crucen esta línea...» Pulsó un interruptor. Las tiras de emergencia de arriba parpadearon. Se quedarán mirando directamente a un blanco cegador. Gabe agarró una bobina de cable trampa. «Añadiremos sonidos, sirenas, cualquier cosa para desorientarlos». Para cuando los pasos resonaron por el túnel, pesados, seguros y acercándose, los chicos ya estaban listos. Gabe se agazapó detrás de una caja de acero, con el comunicador aferrado en una mano y el corazón latiéndole con fuerza. Los vio antes de que doblaran la esquina. 3 hombres de negro, con linternas enfocando. «Ya vienen», susurró Rory desde arriba. «Espera», susurró Gabe, «que activen las trampas». El primer hombre pisó la placa de presión. Una repentina explosión de tinta negra y espesa salió disparada del respiradero, cegándolo al instante. Maldijo. Tropezó y cayó directamente en una segunda trampa, un segmento del suelo que cedió bajo sus pies, dejándolo caer en un pozo poco profundo revestido de espuma aislante. El segundo hombre avanzó, intentando ayudar, pero su bota se enganchó en el cable trampa. Las alarmas aullaron, las luces de emergencia se encendieron con toda su intensidad, inundando el túnel con una luz cegadora. Aturdido, se tambaleó hacia atrás, solo para chocar contra un estante lleno de cosas que se volcó con un fuerte estruendo. El tercer hombre entró en pánico. Gabe lo vio girarse y salir corriendo, abandonando a los demás. «Funciona», susurró Gabe, con la voz teñida de incredulidad. «De verdad funciona». Pero no había tiempo para celebrar. «Nos vamos ahora», dijo Gabe. «Theo, ven conmigo. Malik, quédate con Rory y Silas. No salgas de la bóveda a menos que yo lo diga». Theo dudó. «¿Estás seguro de esto?» «Dutch nos necesita». Avanzaron rápido, desandando la ruta a través de un estrecho pasadizo lateral oculto tras la caldera de la bóveda. Los condujo bajo el suelo del depósito hacia un espacio de mantenimiento. Cada movimiento era un riesgo. Cualquier crujido podía delatarlos. Pero lo lograron, arrastrándose entre el polvo y las sombras hasta llegar a un respiradero sobre la trastienda del depósito. Debajo de ellos, Thatch estaba de rodillas. El líder, un hombre mayor con una cicatriz irregular en la mejilla, lo observaba con una pistola. «¿Sabes de qué se trata?», gruñó. «Dime dónde está la bóveda». Thatch, con los labios entreabiertos, levantó la vista lentamente. «Ve al río», dijo débilmente, «y sigue caminando». El hombre levantó su arma. Gabe no pensó. «¡Oye!», gritó, abriendo el respiradero de golpe y dejándose caer. El líder giró justo cuando Theo se agachó detrás de Gabe. Por un instante, los ojos del hombre se abrieron de par en par, confundido. Ese segundo fue todo lo que Thatch necesitó. Con una repentina oleada de fuerza, Thatch blandió la llave inglesa cercana con ambas manos. La golpeó en el brazo. El arma cayó al suelo con estrépito. Gabe se abalanzó sobre ella, pateándola fuera de su alcance. La pelea terminó rápidamente después de eso. El líder, desarmado y tambaleándose, se desplomó cuando Thatch le presionó la espalda con una rodilla. Afuera, el primer sonido de las sirenas rasgó el aire. Theo sonrió. «Activaron la baliza». Gabe exhaló, relajando finalmente su cuerpo. Luces rojas y azules brillaron a través de las ventanas del depósito. En cuestión de segundos, agentes uniformados irrumpieron en la habitación, con las armas desenfundadas. Los chicos se apartaron mientras detenían a los matones. El señor Thatch, magullado y ensangrentado, fue ayudado a ponerse de pie. «¿Están bien?», preguntó Gabe en voz baja. Thatch asintió lentamente, pero su expresión no era de alivio. Era de tristeza. Miró a los chicos, sobre todo a Gabe, con ojos cansados y doloridos. «No se suponía que encontraran todo esto», susurró.
Ahora están en un lío más grande del que jamás hubiera deseado. Gabe, recuperando el aliento, respondió: «Nos salvaste. Nosotros te salvamos. Eso nos convierte en familia ahora». 3 meses después, las puertas oxidadas del hogar de niños Oringwood ya no crujían. Habían desaparecido. Las reemplazaron elegantes barras de hierro pintadas de verde intenso que enmarcaban la fachada de un nuevo edificio que se alzaba imponente donde la vieja estructura se había inclinado cansadamente contra el tiempo. La luz de la mañana se filtraba a raudales por la pulida fachada de piedra de las nuevas instalaciones. Sobre la entrada, un letrero tallado en roble decía: Thatch House. Dentro, el aire olía a madera fresca y jabón. Las paredes ya no estaban desportilladas ni descoloridas, sino pintadas en tonos cálidos: mostaza, verde pino y azul marino. Había literas nuevas distribuidas uniformemente en habitaciones soleadas, y en los pasillos resonaban risas en lugar de discusiones. Las aulas tenían libros, ordenadores de verdad y escritorios intactos. La cocina bullía a diario con auténticos chefs, no con personal sobrecargado, recalentando comidas del gobierno. Pero no era solo el edificio lo que había cambiado. La sensación interior era diferente. Era un lugar del que los chicos ya no querían escapar. En lugar de guardianes, había mentores, la mayoría hombres que habían crecido en lugares similares. No gritaban, escuchaban, enseñaban. Algunos eran tranquilos y pacientes, otros bromeaban y se burlaban, pero a todos les importaba. Y entre ellos, siempre observando en silencio desde el jardín o las sombras del pasillo, estaba el señor Thatch. Nunca se paraba al frente ni daba discursos, nunca pedía crédito ni atención, pero estaba allí desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche, arreglando bisagras de puertas, arropando a los rezagados, leyendo en silencio junto a chicos demasiado inquietos para dormir. Si alguien necesitaba hablar, el señor Thatch escuchaba, sin importar la hora. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, siempre le llegaba al alma. Gabe era el que más había cambiado. Aún conservaba su temperamento, pero ahora estaba bajo control. Lo habían nombrado capitán de piso del ala oeste. Todos los días ayudaba a organizar actividades, grupos de tareas e incluso una pequeña clase de boxeo en el nuevo gimnasio. Silas había cogido la guitarra y tocaba los fines de semana. Theo pasaba horas en la nueva biblioteca, a veces incluso leyendo en voz alta para los niños más pequeños. Malik dirigía la cola del desayuno como un general, y Rory, todavía callado, se había aficionado a la fotografía. Llevaba una cámara donada a todas partes, capturando imágenes de la vida en Thatch House. Niños leyendo, riendo, corriendo por los campos detrás del edificio. Una tarde de marzo, los 5 estaban sentados cerca de la vieja fuente de piedra que, de alguna manera, había sobrevivido a la construcción. Se lanzaban una pelota de tenis medio hablando, medio bromeando. Hacía calor, pero el viento traía un toque primaveral. Los pájaros cantaban. En algún lugar del interior sonó una campana para las tareas. «Sigo pensando que esconde algo», dijo Theo de repente, señalando con la cabeza hacia el otro lado del patio, donde el señor Thatch estaba arrodillado junto a un parterre, podando la hiedra. «¿Escondiendo qué?», Malik preguntó, ladeando la cabeza. «No lo sé, solo...» «Algo», dijo Theo. «Todas esas cajas. ¿Y si solo vimos una parte?» Rory se removió en el banco de piedra, bajando la cámara. «La policía dijo que era una especie de red de contrabando, ¿verdad? Pero nunca explicaron por qué lo enterraron aquí». «¿O cómo lo supo?», añadió Gabe. Entrecerró los ojos ligeramente. «Le he preguntado 2 veces. Siempre cambia de tema». Silas frunció el ceño. «Nos dio esto. Eso debería bastar». Gabe atrapó el balón con una mano y asintió lentamente. «Sí, es que no quiero que me pillen desprevenido otra vez. Nunca». Antes de que nadie pudiera responder, el zumbido sordo de un motor los interrumpió. Los 5 giraron la cabeza. Un elegante coche negro, demasiado limpio y caro para el barrio, cruzó las puertas y se detuvo suavemente sobre la grava. Las ventanas estaban tintadas. Nadie se movió dentro. Theo se levantó primero. «¿Esperan a alguien?» «No», murmuró Malik. La puerta del conductor se abrió con un clic y un hombre salió. Vestía un traje oscuro y guantes a juego. Su rostro estaba bien afeitado, indescifrable. Parecía alguien de un tribunal, o tal vez de un banco de lujo. No habló, no se presentó. Simplemente se acercó a Gabe y le extendió un sobre sellado. «Para usted», dijo el hombre en voz baja.
a petición suya. Antes de que Gabe pudiera hablar, el hombre regresó al coche, subió y se marchó sin siquiera mirar atrás. Gabe se quedó mirando el sobre que tenía en la mano. Su nombre estaba escrito en la portada con letras pulcras e inclinadas. ¿Qué? ¡Ábrela!, instó Rory acercándose. Dentro había una carta doblada y una pequeña llave de latón. La carta estaba escrita a mano. Le resultaba familiar. Gabe reconoció al instante los rizos afilados y el espacio tan estrecho. Silas se inclinó para leer por encima del hombro y Malik entrecerró los ojos para mirar la llave, haciéndola girar entre los dedos. La voz de Gabe se convirtió casi en un susurro mientras leía en voz alta. Para cuando seas mayor y estés listo para dirigir algo más que esta casa. Se quedaron en silencio. El viento soplaba entre los árboles. En algún lugar del interior del edificio, los chicos gritaban mientras jugaban al ajedrez. El señor Thatch ya no estaba junto al parterre. Theo se sentó lentamente en el banco. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Gabe en voz baja, mirando la llave de latón, que no ha terminado. Malik sonrió. Nosotros tampoco. Los 5 chicos, ahora hermanos en todo sentido, se miraron y sonrieron. Le habían abierto el corazón a un anciano solitario por Navidad, y él, a cambio, les había abierto un futuro completo.